Bueno, ok, la que vamos a hacer es que vamos a discutir esto rapidito, pero yo quiero explicarles primero mi corazón a ustedes. Hay una situación que Samu y yo, desde que empezamos, el año pasado ya, yo creo que nosotros empezamos ya a sentarnos aquí en estos muebles a hablar. Tenemos, y es que una de las 20 cosas que tenemos es que nosotros queremos que cada cual pueda expandir el evangelio, ¿verdad? Cada cual pueda incluso imitar esto que Samu y Cristel quisieron iniciar aquí, que sea replicable. Ahora, eso se puede hacer de muchas formas, maneras, tiempo, no importa. La cosa es que hay unas herramientas que todos debemos tener en nuestro set. Todo el mundo, aunque no les toque dirigir un grupo, simplemente puede ser la persona que simplemente apoya a otro hermano en otra casa. Simplemente puede ser que un día vayamos a evangelizar a la calle y necesites estas herramientas. Simplemente estas herramientas van a funcionar para ti cuando tú lees tú solo en tu casa. Pero son bien importantes. ¿Okay? Vamos a hablar de la narrativa. Vamos a especificarlo en la narrativa, pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a hablar de la narrativa del Nuevo Testamento, que es los Evangelios y Hechos. Y vamos a tocarla específicamente porque es bastante, tiene sus features, ¿ok? Nosotros queremos fomentar la responsabilidad de cada persona. Eso es lo más que nos interesa. Ustedes, cada uno, son responsables delante del Señor de sus vidas, de lo que ustedes piensan, sientan hacia el Señor. Esa es su vida. O sea, ningún pastor, ningún obispo, ningún misionero, nadie está entre medio de usted y el Señor. Es Cristo, ¿verdad? El intermediario. Y en la Reforma esto se le llamaba el sacerdocio de todos los santos. El sacerdocio de todos los santos. Todos los santos somos sacerdotes. ¿Ok? Debemos comenzar a cambiar la cultura de la iglesia de consumo a una de dominio. Ya nosotros tenemos que dejar de pensar que los domingos venimos a consumir algo. Vamos a traer, ¿sabes? Vamos a hacer como los Reyes Magos. Venimos a traer, y no solamente lo vamos a hacer en este término práctico de lo que hay en la cocina, lo vamos a hacer también en términos de lo que vamos a hablar aquí. Acuérdense, por ejemplo, si Samu se prepara, Samu a lo mejor se fajó esa semana, pero Samu cuando viene aquí, él viene a recibir el Señor como tú. Así que él también necesita que lo que tú experimentaste en el Señor esta semana, lo que tú absorbiste del Señor en su palabra, él también lo reciba. ¿Ok? Sea como sea. Entonces, yo lo que quiero es que sigamos apuntando las herramientas para que eso suceda. ¿Okay? Entonces, hoy nos enfocaremos en identificar la narrativa de los evangelios y hechos. No estaremos buscando aplicarlo. Hoy no vamos a hacer aplicaciones, aunque las aplicaciones se van a dar por montones. Cuando vayamos leyendo, usted va a decir, Dios le va a ministrar. No se preocupen, no se desesperen. ¿Okay? Como ya sabemos, después de comprender e interpretar, hay muchas aplicaciones. Es cuestión de aplicarlo y de absorber correctamente lo que hay ahí. Una sola interpretación siempre hay para un texto. Varias aplicaciones. Una interpretación, varias aplicaciones. Y por eso, ¿verdad? El punto de que el hermano Miguel está haciendo tan práctico es que nosotros realmente captemos, cuando estemos leyendo, siempre hay una sola aplicación. Hay una interpretación y varias aplicaciones, ¿verdad? Pueden haber varias aplicaciones. Amén. Exacto. No. Lo que pasa es que nosotros queremos siempre aplicarlo primero y después, y lo vamos a hacer automático, porque somos humanos. ¿Ok? Tenemos necesidad. Ahora mismo venimos con cosas en mente. Tenemos nuestras preocupaciones. Así que, ya eso lo dije. No voy a hablar de eso. Ok. Hay algunas citas que van a estar en esta presentación que no son mías. Son citas directas de un muy buen recurso de Simeon Trust, que ellos hablan de cómo hacer esto, pero un poquito más amplio. Yo lo voy a resumir y lo vamos a aplicar. Okay. Simeon Trust es una organización que se dedica a entrenar o a equipar pastores y predicadores como tal. So, todas las herramientas que ellos usan son para predicadores y pastores. Pero nosotros entonces las estamos
aplicando a, ¿verdad? Que Sí. la podamos usar todos nosotros. Sí, porque funcionan para entender las escrituras. Y eso es lo que queremos, que todo el mundo sea un sacerdote, ¿verdad? Para empezar, todo texto tiene una estructura. ¿Cuál será la estructura? Pues eso nos va a tocar, ¿verdad? Cuando leamos. Toda estructura revelará un énfasis. Y ahí es que vamos a apuntar hoy al énfasis. ¿Cuál va a ser el énfasis? Y el énfasis debe dar forma a nuestro mensaje. Esto ya es dedicado a los pastores, pero a nosotros nos toca también. ¿Ok? Cuando nosotros vamos a hablar de un texto de una persona y lo leemos, tenemos que entender, hay un punto aquí. ¿Cuál es el punto? Pues con esta herramienta podemos absorber lo que posiblemente, más seguramente, es ese punto. ¿Ok? Pero no se asusten, es algo simple, van a ver ahora. Les voy a dar una herramienta bien chévere. Ok, esto es para, sobre todo, Samu y para Iván y para Carlos, porque ellos son los que, como quien hemos estado con esto. Ah, tú también has estado con nosotros, así que para ti también. Nosotros no podemos olvidar las reglas que ya hemos hablado, ¿ok? Sobre todo esta que está aquí, la del pacto, ¿ok? Así que esa ténganla en mente, sobre todo Samu y Iván, quiero que las tengan. Si no se les olvide, ¿ok? Nunca. Ok, vamos a omitir aspectos de la narrativa, de la literatura narrativa, que normalmente se dan en una clase de español o algo así, porque son irrelevantes para la Biblia. ¿Okay? Aunque son relevantes, si tú quieres ser una persona que escribe historias, pues esto también te va a funcionar. Si quieres escribir cuentos, si quieres desarrollar tú una idea tuya, pues puedes usar esta herramienta de hoy, pero no, vamos a eliminar un montón de cosas que normalmente se hablan. Vamos a usar esta herramienta que hemos discutido hasta el momento. Pacto, reglas teonómicas, eso lo más probable, la mayoría no se acuerda, pero los que se acuerden. Figuras literarias, que ya las hablamos. La hermenéutica, que son las preguntas que hablamos la semana pasada. Y lo que vamos a discutir hoy. Entonces, esta cita quiero que la sepan para que vean a qué nos enfrentamos en Hechos y los Evangelios. Los Evangelios y los Hechos no son 100% narrativos. De hecho, los Evangelios y Hechos comprenden probablemente el género más complejo de toda la Biblia, porque hacen uso de la narrativa, la poesía, incluyendo canciones, discursos, sermones, también hacen literatura sapiencial, ¿verdad? De conocimiento como proverbios del Antiguo Testamento. Incluso incluyen varias categorías dentro de esos tipos de textos, como pasajes históricos y apocalípticos también. Por ejemplo, Mateo 24, Lucas 21 son apocalipsis, son literatura apocalíptica dentro de un discurso, otra cosa, de Jesús en el Evangelio, que es una narrativa. O sea, que es como que no te creas que hay varios, los Evangelios, como Inception, es verdad, como Inception, es como que una cosa, después de otra, después de otra. Está brutal. Los Evangelios son un género literario en sí mismo. Los Evangelios, si ustedes se ponen a observar, ¿qué son los Evangelios? Nosotros pensaríamos que son una biografía, porque son en un sentido una biografía, pero es una biografía que tiene una estructura narrativa, más o menos. O sea, que estamos hablando de alguien, pero de forma narrativa, y dentro de eso hay un montón de cosas, ¿ok? Así que por eso es importante que apliquemos. Sí, dime. Entonces, por ello, y por eso es importante, debemos saber qué tipo de texto rige el pasaje que vamos a estar estudiando, si es narrativo o no. Hoy vamos a usar ejemplos narrativos para no complicarnos demasiado. Su primera pregunta debe ser siempre, ¿se trata de una narración o de una poesía, un discurso? Eso ya lo hemos hablado. ¿Ok? Si se trata de una narración o de una poesía o de un discurso. Porque, por ejemplo, cuando en Hechos 2, que es un texto tan importante para conocer toda la Biblia, en Hechos 2 hay un discurso en medio de la narrativa. ¿Qué es lo que pasa? Que el Espíritu Santo llega, o sea, el Espíritu Santo bautiza a los que están allí y ellos predican, y después de eso, ¿qué pasa? Pedro predica. Ellos predican y después Pedro predica también, pero predica un discurso largo.
O sea, él da una predicación. De hecho, ¿y qué es la predicación de Pedro? Una aplicación del pacto. Él narra el pacto, él dice, Dios te hizo esto y tú no hiciste aquello y Dios prometió lo otro y trae a Joel, que es lo que dice Cristo. O sea que, ve que si estamos observando, sabemos lo que estamos leyendo. Pero nada, vamos a lo importante, personaje. Con eso vamos a empezar a observar una narrativa. Ya empezamos. ¿Ok? En personaje, esto es lo más general. ¿Ok? Que son protagonistas, que es la persona principal. En los evangelios, ¿quién es la persona principal generalmente? Jesús, ¿verdad? Jesús. El antagonista, que es un personaje, pero también puede ser la sociedad, puede ser el gobierno, puede ser el pecado muchas veces, se pone como un antagonista, el diablo, o sea, dependiendo de quién. Ese es el que está en conflicto con el protagonista. ¿Vale? El que choca con el protagonista. Así que identificar el protagonista. Exactamente. Puede ser, en Hechos hay muchos, porque entonces en Hechos hay diferentes lugares. Bueno, Jesús, en un momento Pedro se coloca como el antagonista. Puede ser, exactamente. Entonces, y el florete. Esto me gustó esa palabra, no la sabía, esa palabra per se. Floretes son los que están al lado del protagonista. Es como Sancho Panza y Don Quijote. ¿Ok? ¿Quiénes son normalmente los Sancho Panza de Jesús en el Evangelio? Los discípulos, ¿verdad? ¿Y para qué funciona eso dentro de la estructura que estamos estudiando, ¿verdad? Es una realidad, ¿verdad? Que los discípulos estaban. Pero en términos narrativos, es bien importante reconocer ese florete porque ellos contrastan con el protagonista. No son los malos necesariamente, pero ellos hacen que el protagonista se distinga. Pasa con Pablo, claro. Pasa con Pablo cuando tiene al lado, qué sé yo, a Silas o Marco, quien sea. A Bernabé. O puede ser que incluso Pablo haya sido el florete de Bernabé en un momento. La cuestión es que lo más fácil, los discípulos. Los discípulos están con el Señor, pero tú ves que a pesar de que están al lado, ellos no son el protagonista. El protagonista siempre sigue siendo el Señor, ¿verdad? Jesús. Entonces, tú contrastas, qué sé yo, a Pablo, digo, a Pedro, a Juan, a quien sea, tú lo contrastas con Jesús. Tú dices a Dios, mira, la actitud de Jesús es diferente a la de sus propios discípulos. Y no es que ellos son los malos de la película, es que simplemente te están dejando, en la narración te está enseñando algo a través del protagonista. Por eso el protagonista es lo más importante y no siempre es Jesús, ¿verdad? Porque hay momentos donde van a estar, donde Pedro en hecho es el protagonista, después Pablo, puede haber momentos del Evangelio donde Jesús no esté. Juan, por ejemplo, Juan el Bautista en algún momento es el protagonista, en unos versículos específicos al principio de los Evangelios, ¿verdad? María, en un momento es como que un protagonista importante. Así que, ¿ah? Ah, ok, sí. Es que me confundí porque estaba en el Nuevo Testamento. Pero sí, exacto, también. Ok, con Samuel. Sí. La colocación en paralelo de una lámina y un personaje por parte del autor se denomina yuxtaposición. Nada, eso es para los que les guste saber algo. Ok. Yuxtaposición es que los que son más complejos, pues ahí está, eso es lo que significa. Exactamente. Y ahí tú lo contrastas. Entonces, antes de comenzar, más allá de la función del carácter de los personajes, también puede desarrollarse en las narraciones más largas. A efectos de interpretación, una de las elecciones más importantes que tendrá que hacer es la del personaje principal o primario. Eso es lo que le estaba diciendo. Lo más importante cuando empezamos a identificar la narrativa, ¿qué es, Millo? Identificar
Esta es una de las cosas más importantes antes de empezar. Identificar a quién. Al personaje principal. ¿Ok? Al personaje principal, como dice aquí. ¿Ok? O el primario. De ahí va a depender lo que nosotros entendamos de la narrativa. Si nosotros pensamos qué sé yo, que Pedro es el protagonista, una narración donde Pedro no lo es, nuestro mensaje completo. Eso pasa mucho con un pasaje que la gente piensa cuando Jesús le dice a Pedro sobre esta roca, ¿verdad? Edificaré mi iglesia. La gente rápido pone a Pedro como el protagonista en ese momento, como que hacen un switch, no sé por qué, hacen un switch. Entonces, eso cambia toda la interpretación de lo que dice después. Y los que saben algo de doctrina saben que eso ha complicado por siglos la iglesia. Hay muchos que piensan que Pedro es el primer, ¿verdad? El jefe de la iglesia, por decirlo así. Y muchas iglesias reformadas indirectamente siguen también ese mismo, ¿verdad? Ese mismo viaje. No, ellos no se atreven a usar esa referencia para nada. Pero en la praxis parece que sí. Bueno, fíjate, yo no lo he escuchado así explícitamente, pero no lo dudo tampoco porque es lo que tú ves en la praxis a veces en muchas iglesias. Pero nada, es importante, identificamos a quién primero. ¿Quién es el protagonista, verdad? El principal. Eso es lo más, de ahí para adelante como que todo se nos va aclarando mucho. ¿Ok? Vamos a comenzar con los aspectos literarios que estamos enfrentando. Si estamos en el Evangelio, nos ubicamos, estamos en el Evangelio. Algunos detalles del contexto que no sean importantes para la trama, a lo mejor no son tan necesarios, pero tenemos que identificar esas cositas, ¿verdad? Esas cositas que están en el ambiente, las vamos a ver ahora. En este momento imprescindible pasa lo que buscamos a establecer el escenario y contexto completo del pasaje. Ahí es donde vamos a estar aplicando casi todas las herramientas que hablamos la otra vez. El qué, el cuándo, el dónde, el por qué. Todo eso lo vamos a hacer como estableciendo el escenario. Es como cuando jugamos Lego en esta mesa. Vamos a hacer tal cosa. Pues, ok, limpiamos todo, ponemos las piezas y determinamos, ok, aquí este es el área. Esto es lo que tenemos. Tenemos tantas piezas. Eso es lo que hacemos cuando buscamos el contexto, cuando hacemos las preguntas de hermenéutica. Si se fijan, para este paso debemos usar las herramientas discutidas que ya hablamos. Después de saber con qué literatura estamos y con qué autor estamos, eso es obvio. Estoy leyendo Mateo, pero escribió Mateo, saber quién es Mateo es importante también. Y saber que estoy leyendo un evangelio que es bastante narrativo, me voy a meter ahí a ver si lo que estoy leyendo realmente es narrativo. Entonces, vamos a ver el lugar donde se desarrolla. Vamos a ver, no sé, la topografía, el ambiente, si es en el mar, si es en... Eso es importante. A lo mejor no es lo más importante, pero es el escenario. Los personajes no están en el aire. Por eso cuando hablamos del sermón del monte, ¿te acuerdas? Repetíamos todo el tiempo en el monte. En el monte, estaba en un monte, sentado, por ende, míralo arriba, está abajo, recordarnos del pacto que se dio en un monte, todo eso. ¿Verdad? Ok, el tiempo, el periodo de referencia, las referencias temporales que hablamos la otra vez, si es de día, si es de noche, si esto, si lo otro, si en qué momento de la historia pasó, si fue, quién reinaba, todas esas cositas que la Biblia te deja saber. Muy importante. A medianoche. Hacer un juicio. Si tú sabes la ley, tú dices, esto está raro, ¿verdad? Está rarísimo que te llamen un juicio por la madrugada, todo el mundo durmiendo, ¿dónde están los testigos? Había algo raro ahí, ¿verdad, Pai? Corrupción, definitivamente. La misma cosa. Sí, ahora mismo a puerta cerrada, un domingo, se toman decisiones allí, todo el mundo está en el día del Señor haciendo lo que tiene que hacer y ellos allá haciendo cosas, pues, bien parecido. Ok, no olvidemos, el contexto de toda la Biblia es el pacto, ¿ok? Vamos a identificar el escenario y el mensaje correcto. Eso significa ver los temas que se repiten,
en el Evangelio, que ya se han repetido varias veces. Esos temas, a veces hay temas que se siguen repitiendo. El autor te está diciendo algo con eso. Eso pasa mucho con Lucas en Hechos, que te repite muchas veces Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Y te habla te está hablando de eso, de que se están saliendo. Es porque eso es que sin eso no estás entendiendo el libro. ¿Okay? También tenemos que entender el contexto de la mente que tenía la gente de allí. Si Pablo te está hablando de justicia, por ejemplo, ¿qué justicia tiene en la mente Pablo? Díganme. ¿Según qué ley? No, no es la Constitución de Puerto Rico. ¿No? ¿Entienden? Importante, ¿cuál es el contexto que hay en la mente de esa gente? Si Jesús te va a hablar, de qué sé yo, de pecado, pecado no es romper la dieta. O sea que nosotros hablamos así, ya, de qué pecado, rompí la dieta el fin de semana. Eso no es lo que está hablando Jesús. Está hablando de algo profundo que está en el Antiguo Testamento. Así que eso es bien importante, saber la mentalidad de esa gente. ¿Okay? Por eso conocer el Antiguo Testamento para entender el Evangelio es vital. Va por ahí. Eso mismo es lo que dije al final ahí. El Evangelio no está aislado. Ok. Trama. ¿Qué es una trama? Una trama es, y aquí es que vamos a aplicar todo, así que apunten. Trama. La trama es la secuencia de los eventos de la historia. Así que apunten, lo que están apuntando. La trama es la secuencia de eventos en la historia. Eso está por ahí ya. Eso está grabándose también. Pero esto lo voy a repetir muchas veces. Lo primero que vamos a ver en esa trama es el ambiente. Vamos a observar el ambiente. Y de hecho, lo vamos a aplicar si quieren ir buscándolo desde ya. No vamos a empezarlo, pero sí lo vamos a... Ténganlo por ahí. Vamos a practicarlo con Mateo 4, del 1 al 11. Ok, el ambiente o el escenario. Comúnmente comienza estableciendo un ambiente o contexto que vamos a estar extrayendo con las preguntas de hermenéutica que ya sabemos. ¿Se acuerdan? ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Ese ambiente lo vamos a poder saber a través de esas preguntas. Ahí vamos a establecer también los personajes. ¿Ok? En el ambiente. Cuando empezamos a leer un ambiente nuevo en el Evangelio, porque déjenme decirle algo, los evangelios son una cadena de muchos eslabones, de mucha historia. Tienen que pensar que el evangelio son muchas historias, muchas tramas en eslabones. Más o menos así es como yo lo puedo observar de lejos. ¿Okay? Es como que van a ver esta estructura de trama, la van a ver como que una pega a la otra, una pega a la otra, una pega a la otra, una pega a la otra. Lo van a ver, se van a dar cuenta. ¿Ok? Como que una historia, otra historia, otra historia, otra historia, ¿verdad? Casi siempre lo hacen por capítulo. Casi siempre se divide por capítulo. Sí, sí. Ok, en ahí se establece quién es los personajes. ¿Y cuál es el más importante? El principal. Ok. Y el ambiente, dónde están y todo eso. Se establece la situación desde donde surgirá, desde donde surgirá la acción. Vamos a usar Mateo 4 para eso, pero lo vamos a hacer al final, pero los que les gusta adelantarse, pues Mateo 4, del 1 al 11. Sí. Segundo paso de la trama, el conflicto. ¿Ok? Ya ahí le puse, ¿verdad? El ambiente y ahí el conflicto.
El conflicto generalmente se presenta alguna complicación, una situación, un conflicto, de donde va a surgir la acción. Usualmente son la lucha entre el protagonista y el antagonista. Apunten esa. Normalmente, el conflicto es la lucha que va a haber entre el protagonista y el antagonista. ¿Ok? Normalmente. No todos los conflictos son de un bueno contra un malo. A veces el mismo personaje principal tiene un conflicto. Se le perdió algo. Por ejemplo, al personaje principal. O qué sé yo, en una historia por ahí se cayó y se cocotó. Ese es el conflicto. A lo mejor no siempre hay un malo. Pero casi siempre que hay un antagonista o, ¿verdad?, o unos antagonistas, cuando se presenta cuál es el choque entre esos dos, ahí estamos viendo el conflicto. ¿Ok? La tensión va a ir aumentando. Ese conflicto se va poniendo cada vez peor. Cada vez peor. ¿Verdad? Como las películas son así, de un escenario. Se empieza a presentar cuál va a ser el problema. El problema se sigue complicando. ¿Ok? Debes preguntarte para identificar esto, porque yo quiero que ustedes lo identifiquen. En conflicto, ¿cómo yo identifico el conflicto? Pues tú te vas a hacer la pregunta, ¿cuál es el conflicto aquí? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que trae la tensión? ¿Qué está trayendo esta tensión? ¿O qué problema se debe resolver? ¿Ok? Sí, es básico. Esto no es aquí como que primero tú observas, después tú haces tu interpretación, tu profundización, tú lo haces, pero tú con esto es para identificar. Después va a venir el clímax. ¿Ok? El clímax es cuando esa tensión, cuando ese problema o ese conflicto sigue aumenta, y tú dices, ok, ya esto no pare más. Este conflicto ya te ala los pelos como Catalina. ¿Okay? Es el tope de la acción. Es donde la tensión llega a un punto donde se debe buscar una resolución. Es como que ya algo tiene que ya cambiar. Ya no, esto no puede seguir. Es como que llega al tope, ¿verdad? Nosotros no siempre tenemos claro en ese momento cómo se va a resolver. Simplemente sabemos cuál es el problema y que ya el problema está en un punto donde, ok, ya. ¿Okay? No siempre es un súper problema, pero, ok. Si se le perdió algo a alguien, al principio tú estás buscándolo. Y cuando se te dice, por ejemplo, viró los muebles y no encontró, ahí tú dices, diantre, ¿cómo que? ¿Y qué va a pasar? ¿Verdad? Pues, a eso me refiero. No siempre es algo tan fuerte como la crucifixión. ¿Okay? Y ahí tú lo identificas con cuál es el punto de inflexión, o sea, dónde se produce el cambio. Como que si se resolviera algo, ¿qué se debe resolver? Es como que cuando tú te haces esa pregunta, y antes esto se tiene que resolver de una forma, ahí tú sabes que estás en el clímax. Y después del clímax viene la resolución. Una vez alcanzado el clímax, la situación o las condiciones o algún aspecto de un personaje habrán cambiado, produciendo la sensación de que la historia está ahora completa. La resolución es el desenlace, inevitablemente una vez alcanzado el clímax. El autor suele describir la adaptación a la nueva situación. ¿Ok? La resolución, si se dan cuenta, es cuando se empieza a resolver el problema que había. Cuando se empieza a resolver el problema que había. ¿Okay? No es la solución completa, no es que se acabó todo, es cuando ya empieza como a resolverse. Por eso es que le puse una bajada. ¿Ves? Es como que el conflicto, clímax, y después se va solucionando poco a poco. Cuando son películas de investigación, es como cuando empiezan a encontrar una de las pistas más importantes. Es como que no se solucionó, la película no se ha acabado, pero ya tú empiezas a descansar, ¿verdad que sí? Ya tú empiezas como que, y ahí empiezas a decir, pues esto, aquello, lo otro, la. Y no es que se acabó la película, es que tú estás como que resolviendo. ¿Okay? Esa resolución es esa parte. Y el final, entonces es cuando ya, el nuevo escenario, donde tenemos un nuevo escenario. En la luz del conflicto ya presentado, es una resolución al conflicto. Es la situación de nueva normalidad. Es la nueva normalidad.
como que había algo antes, el primer escenario, el primer ambiente es diferente al segundo ambiente. Hay algo que cambió. ¿Ok? El lector sentirá que el futuro de los personajes o del escenario es ahora predecible. Es como que, ya yo sé. Por eso es que las películas, cuando tienen el nuevo escenario, normalmente pues ya acaban. Y a veces el nuevo escenario lo que dura en una película son literalmente 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto, segundos a veces. Porque es como que de ahí en adelante, ya yo me imagino que vivirán felices para siempre o whatever, ¿verdad? La exposición, decir, constituye el nuevo escenario. O sea, es como que ya es un nuevo escenario. Ok, ya está. Ahora, y ya terminamos. ¿Dónde está el énfasis de una narrativa? Por ahí. Entre el clímax, conflicto y resolución. No necesariamente el clímax te da el punto que quiere el autor llegar con esa historia. A lo mejor lo va a encontrar más en la resolución, pero a veces lo va a encontrar un poquito más en el conflicto. O sea que una combinación, esto es como más o menos una herramienta. Una herramienta. Así que por ahí se encuentra la resolución. Vamos a hacerlo. Mateo 4, del 1 al 11. Ok, yo quiero que todo el mundo haga el mismo ejercicio, lo vamos a hacer juntos. Yo lo voy a leer para que ustedes vayan identificando eso que les voy a dejar ahí. ¿Está bien? Diga usted. Buen punto. Buen punto que no lo escribí por cuestión de tiempo. Tú no vas a sacar una interpretación del ambiente. ¿Qué sé yo? Jesús está en el mar de Galilea. Ahí tú no dices, el mar de Galilea, y de ahí saca la interpretación. No, tú tienes que terminar la historia, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, muy bien. Muy importante. O el nuevo escenario. El punto es el nuevo escenario donde ahora todos vivirán felices para siempre. No, realmente el punto que te querían mostrar o donde tú puedes encontrar el punto más importante cuando vayas a interpretar está por aquí, por esa área aquí, ¿verdad? De Pero eso ya es, eso es hermenéutica. Porque aquí está, tú estás viendo, ¿dónde? ¿Dónde? El mar de Galilea. ¿Qué es el mar de Galilea? Sí. Sí. Sí, yo por eso estoy haciendo esto. Porque yo pienso, yo soy de los que opino que si ustedes tienen la herramienta para establecer el escenario ustedes solos, el punto les va a saltar a ustedes solos rápido. Por eso a mí me gusta que ustedes conozcan el contexto del pacto, el contexto de lo histórico, como que el mar de Galilea es importante por esto, por aquello, era salado o no era salado, whatever, lo que sea. Demasiado contribuye porque de ahí es que tú estás entendiendo por qué está pasando lo que está pasando muchas veces. Pero no es el centro, exacto, no es el centro de la narrativa. ¿Okay? Casi siempre, sí. No los vas a olvidar nunca, no los echas para el lado después. Los tienes siempre contigo. Es como, como dije ahorita, si vamos a jugar aquí en esta mesa, no es que cuando tú seteas todo, los viras la mesa. No, tú te quedas con tu escenario, tú te quedas con tus herramientas. Acuérdense que la hermenéutica son el pico, la pala, el martillo, con lo que trabajamos, ¿ok? Para ir comprendiendo todo. Ahora, una vez tenemos todo más claro, por eso es que yo digo, nos hemos saltado tanto eso en las iglesias y en general, incluso cuando uno estudia, que realmente lo que queremos es ir al punto de que yo quiero saber lo que Dios me dice a mí. Y entonces ahí pecamos, porque entonces el centro de la escritura no eres tú, es Dios explicando algo. Tienes que escuchar. ¿Okay? Tenemos que escuchar. Volver al Edén, con volver con volver a Dios. Volvamos al Señor. Vamos al Señor. Sí, eso está bueno.
poco más fácil aplicarlo. Estoy enamorado. Muy bien. No, son preguntas buenas. Sí, sí, muy, muy importantísimo. Y seguir leyendo y volver a leer los mismos pasajes. Claro. Es un proceso que yo diría como que empieza por estudiando X, sino que lee la Biblia, que no la entiendas, trata de acordarte de la historia, lo que está pasando de la trama y todo eso. Entonces, complementa ese conocimiento con las herramientas que van a venir después, porque si tenemos que leer la herramienta primero. Sí, pero lo importante no es estudiar las herramientas, es tenerlas, para usarlas. Que a nosotros no nos prepararon, ni siquiera a mí, no nos prepararon para esto. Así que cuando leemos hacemos lo que eso es que tú hiciste, eso es lo que hacemos todo el mundo. Porque no teníamos más nada. Es como que pues yo escucho a mi pastor, yo escucho la predicación en radio, y yo leo la Biblia y más o menos cuadro por ahí. Y está bien porque es mejor que nada. O sea, no me malinterpreten. Pero las herramientas, ¿por dónde debemos empezar? Por saber que estoy leyendo. ¿Qué es lo más obvio? Sí, sí, sí. Sí, estoy buscando. Se supone que lo primero es, nosotros tenemos que ver la hermenéutica, conocer las diferentes literaturas y demás. Tenemos que verlo como nuestro bultito de herramientas. Que nosotros con eso nos enfrentamos a cualquier texto. Pero ¿cuál es la primera herramienta? Saber. Saber que estoy leyendo. La figura literaria. No, pues ¿cómo se llama? El género literario, que es lo más grande. Pues estoy leyendo el Evangelio. ¿Y qué era el Evangelio? El Evangelio era como una carta, pero como que quería hablar de la historia de Jesús. ¿Ves? Yo no fui complicado, yo te estoy diciendo lo que todo el mundo sabe. Ahí tú dices, pues si es como una carta, pues va dirigida a una persona, ¿ves? Y ahí tú vas pensando como que pues va dirigida a una persona, pero era para explicarle la historia de Jesús. Pero poco a poco vas integrando darte cuenta, vas integrando el Señor. ¿A quién se lo está dirigiendo? ¿Cómo la escribió? ¿Dónde la escribió? Realmente todo se aplica como junto, Sí. Es como si Iván fuera a trabajar a un taller y solamente se llevara la llave Crecen. Con la llave Crecen puede resolver bastantes cosas. No creo que pueda trabajar. ¿Verdad? Después puedes contrastar eso con la segunda carta a Corintios. Después del cambio, de las cosas que tuvieron que hacer, para el tipo que estaba ahí, el carete. Pues, tú sabes, compara, por ejemplo, esas dos cartas con increíble. Que representaban una parte de la fe, escuchando a Pablo, cosas. Exacto. Darle sentido real Sí, pero usando, ya teniendo las herramientas, la primera que usamos es saber qué estoy leyendo, qué género estoy leyendo, y cuando empiezas a leer, tú empiezas a absorber qué estás leyendo. Entonces tú empiezas a decir, mira, aquí está. Ajá. Ajá, no sé cuándo. El CIA es comprensión, interpretación, aplicación. Ok. Esto, todo lo que estás hablando hoy es la primera parte. Es la primera parte. Yes. Esa es la parte que más tiempo toma, Sí. pero en toda mi vida como cristiana es la más que he esquiviado. O sea, ahora estoy aprendiendo a que no, esta es la más que tiempo toma porque uno como que después de tan aburrido, como que, tengo que ponerme a entender bien la trama. Pero literalmente, si yo no hago eso bien, la interpretación va a estar incorrecta, la aplicación va a estar incorrecta.
Peor. Entonces, por ejemplo, algo que nos ha estado afectando un montón es entendiendo bien el contexto de Abraham, que estamos en Génesis 12 al 16, y hablando de, y cuando vimos cómo era Ur de los caldeos, que Ur de los caldeos era una ciudad muy moderna, que tenía agua caliente, agua fría, en acueductos y todo, y como que de ahí que Dios le dice, vete de ahí, y vete a vivir en una hacienda. Entonces, como que literalmente esa parte de comprensión también le ayuda a las muchachas los viernes que traigan, como que vamos a comer este viernes por 5 capítulos, pero no lo cambio. Y terminamos con pues que traigan un resumen de 2 o 3 oraciones de cada capítulo. Como que, y algunas las están haciendo, como que traen la libreta, porque literalmente si tú te sientas y lees el capítulo y dices, ok, yo resumo esto en 3 oraciones, pues tienes que obligarte a que hayas entendido lo que leíste. Ajá. Y es una herramienta que realmente se hace mucho con público, ¿no? Le pide mucho eso a los nenes cuando están a leer. Ajá, comprensión de lectura. Pero es un ejercicio brutal porque de verdad te obliga a leer también. Y es para todo eso es parte de la comprensión. De la parte primera. Exactamente. Pero que esto es como que súper importante. Es lo más importante. Es bien importante eso que tú mencionas porque nosotros, el problema que estamos teniendo es que nosotros lo que vivimos es lo que aplicamos e interpretamos, ¿verdad? Es lo que vivimos. Pero nada de eso es correcto si no sé lo que estoy viendo, ¿sabes? Y esto, lo que quiero decirles con esto que estamos haciendo hoy, es que ya hemos aplicado un montón de cosas que suenan bien complicadas cuando yo las traigo, pero que realmente cuando tú las sigues haciendo, y eso quiero que lo hagamos ahora, Samu, constantemente lo haces, se van a convertir en tu nueva forma de maquinar. Ya no vas a poder leer ningún texto de la Biblia si automáticamente no haces esto. Es como una cosa automática, se convierte en tácito, como se llama, ¿verdad? Como correr bicicleta. Como memoria muscular, literalmente. Es como que lo hace porque ya lo hace. O sea, así, eso es lo que vamos a hacer. De hecho, vamos a hacerlo. Yo les voy a leer y ustedes van identificando ustedes mismos, ¿ok? Si me quieren interrumpir, me interrumpen. Yo lo voy a leer completo, pero si me tienen que interrumpir porque, espérate, me detienen, ¿ok? Mateo 4. Vamos a leer hasta la 11 nada más. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos que te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. Entonces Jesús dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. ¿Lo vieron ahí? ¿Vieron la estructura de la narrativa? Vamos a ver. Vamos a ver. Dígame cualquiera de ustedes, usando versículos, ¿dónde está el ambiente? Ok, ¿qué más? ¿Hasta ahí? Sí, sí. Yo diría que el 2 también, ¿no? Porque te enseña. Ahora, el escenario no solamente es el lugar, también es la circunstancia.
No sé si lo mencioné, pero la circunstancia, pues el Señor tiene hambre, ¿verdad? Es lo que dice ahí, en el 2. Después de haber ayunado 40 días, da. Si no tiene hambre, ¿sabes? Como que. Entonces tuvo hambre. O sea, el escenario es ¿cuál? Vamos. Hambre en el desierto. Muy bien. Hambre en el desierto. Se puede resumir, fíjate. Hambre en el desierto es el ambiente. Exacto. Vamos a ver, ¿cuál es el conflicto? Las tentaciones. Pero el conflicto empieza con el hambre. ¿Tú crees que el conflicto empieza con tener hambre? Dice, el conflicto empieza por, y acercándose el tentador, le dijo, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Él sabía que tenía hambre. Ok, pues entonces ahí vemos que, por decirlo de una forma en la gráfica, como que esta coyuntura aquí es eso, ¿verdad? El hambre, es como que, y tenía hambre, ahí se acaba el ambiente y empieza el conflicto, porque entonces de ahí se recoge, de ahí es que se saca el conflicto. Porque si Jesús no hubiese tenido hambre, ¿perdón? No, está en base al hambre. Es que empieza por ahí, empieza con que él tiene hambre. Entonces el tentador aprovecha eso para empezar a tentarlo. Sí, tú estás interpretando ya. Estás nadando ya por ir para abajo. Nosotros estamos viendo nada más que por encimita, tú sabes. Sí. Sí, el punto de esta historia, de esta pequeña historia dentro del Evangelio, es mostrarnos un punto, y ese punto nos lo muestra a través de ese ambiente que es el hambre en el desierto, porque estaba ayunando. No estamos diciendo que eso es lo más importante, pero sí yo lo dije ahorita, el ambiente no es nuestro punto. O sea, del ambiente nos sacamos lo más importante de la narrativa. El conflicto, papi dice que es las tentaciones. ¿Ok? Dígame los versículos. Vamos a ver. Para el conflicto. O sea, un conflicto, ¿ok? El conflicto pienso que es cuando él tiene hambre y el diablo le dice como que convierte esto en pan. Eso es su conflicto. Y entonces Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es una resolución. Una resolución. ¿Tú crees que es una resolución? Sí, tú estás viendo como mucho. Sí. Sí. Pero acuérdate, lo vamos a ver completo. ¿Ok? Pero es verdad. Pero acuérdate lo que les decía ahorita. Vemos que hay conflicto. Vamos a ver, del 3 al 6. Acercándose. ¿Dónde está? Yo diría que falta. Sí, yo diría que falta. Conflicto. ¿Ustedes vieron que fueron empeorando la cosa? No sé, díganme ustedes. Hasta ahí. Te metiste donde no era. Bájale 20. La parte de sufrir, Ahí es que empieza entiendo que ese es el clima. No, literalmente como primer mandamiento. Primer mandamiento. es como la calma que hablamos ahorita. Ok, tú lo estás viendo bien amplio, pero es verdad. Yo diría que es el 9, hasta el 9. El 9 es este punto. El 9 es aquí mismo. Porque después de ese último, es como el clímax es como que
el tipo se atrevió a atentar, a seguir chavándolo hasta este punto, porque después de ese punto pasó algo que le dieron la patada, ¿verdad? Por el fundillo. Así que podemos decir que hasta el versículo 9, el versículo entre el 9 y el 10 es el clímax. Entre el 9 y el 10 es el clímax. ¿Verdad? Porque entonces, ¿cómo se resoluciona? Dale, ¿cuál es la resolución? Sí. Vete de mí, Satanás, porque ¿y qué más? Al Señor tu Dios adorará y solo a él servirá. Ok, muy bien. El versículo 10 completo es la resolución, pero no es el final de la historia, ¿verdad? ¿Cuál es el nuevo escenario? Vamos a contrastar el nuevo escenario con el ambiente al principio. Véanlo. ¿Cómo empezó todo? En hambre. Y estaba en el desierto. Y de hecho llegó un ángel. Satanás. Llegó el que no era. Y, y al final, ¿qué pasó? Al instante, unos ángeles vinieron y le sirvieron. Ay, qué rico. Vamos a terminar, amén. ¿Lo vieron ahí? ¿Vieron cómo se puede aplicar eso? Oh, chuleta no, porque eso era para su momento. Tiene que cumplir con toda justicia. Todavía no podía hacer eso. Entonces, no sé si tengan, o ¿sabes qué podemos hacer? Podemos, mientras comemos ahorita, practicarlo más profundamente. El nuevo escenario es cuando entonces el Señor le dice al diablo, vete de mí, ¿verdad? Eso es toda la resolución. Y el nuevo escenario es cuando dice, el diablo lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le sirvían. ¿Ves? Pues ahora, gracias por eso que me acabas de preguntar, de ahí en adelante, el evangelio ¿qué va a ser? El evangelio de Mateo ¿qué va a ser? ¿Se acabó ahí el evangelio? No. ¿Qué va a venir? ¿Qué va a venir? Un nuevo ambiente. ¿Vieron? ¿Vieron que el evangelio es una cadena de muchos? Los evangelios están escritos como una cadena, los eslabones son diferentes narrativas, son diferentes tramas, son muchas tramas. De hecho, ¿ustedes notaron alguna estructura literaria diferente dentro de lo que estudiamos ahora? Yo vi. Hay un discurso. ¿Qué más hay? Es cuando él cita cuando él cita la palabra de Dios. Él está citando. Cuando Satanás cita, por ejemplo, es un diálogo, definitivamente es un diálogo, pero dentro de esa cita, el Satanás le dice, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece, qué sé yo qué rayo. ¿Qué está haciendo Satanás ahí? ¿Citando qué? Citando un salmo. Eso es un salmo. Los salmos que dijimos que eran canciones poéticas, pues es un género literario diferente. So, Satanás no le está diciendo necesariamente, mira lo que está haciendo Satanás. Está cogiendo un género literario, mira que lechón, Está cogiendo un género literario que es profundo, que es una imagen para enseñarte algo profundo de Dios y lo está llevando literal como que, tírate del techo que Dios te va a salvar. Como que tú me estás citando un salmo. Tú me estás citando un salmo donde el Señor está hablando figurativamente, no me está hablando literalmente que, ¿por qué Jesús le contesta? ¿Y qué Jesús le contesta? Por eso es bien importante lo que le contesta. Le dice, es que tú no puedes tentar a Dios. So, tú no puedes, de ahora en adelante, ustedes sepan que usted no puede hacer cosas malas esperando que Dios lo rescate. Eso es tentar a Dios, eso es pecado.
Ay, ay, ay. Ya lo aplicamos, hermano. Ya lo aplicamos. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a comer y lo aplicamos juntos. Yes, sir. Bueno, hermano, Dios les bendiga a los que vieron la transmisión. Voy a acabar la transmisión por lo menos. Sé quién estaba.